ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Hay situaciones, discusiones, tragedias que terriblemente son cíclicas. Y no las naturales, esas están bajo otro orden de cosas. Los factores que inciden ahí son incontrolables, a menos que perforemos el manto de la Tierra o se nos ocurra liberar gases como locos y hacer un forado en la capa de ozono que evita que seamos fritos por la radiación solar. No, me refiero a hechos relacionados con conductas humanas, cuyas consecuencias a veces son irreparables. En los últimos días se conoció el caso de Franco Vargas, un conscripto que hacía el servicio militar en el regimiento Huamachuco en Putre. El joven murió en condiciones que están siendo investigadas, pero su madre denunció que fue torturado y golpeado. Este es el testimonio de Romy Vargas, conversando con ADN. Yo le solicité una nueva autopsia a mi hijo, pero no con fiscalía militar, sino con fiscalía ordinaria. Que a mí nadie me dio explicaciones. El sábado me llamaron para decirme que en una rutina Franco se desmayó y murió. Nada más. La madre del joven denunció que los conscriptos fueron expuestos a marchas forzadas bajo condiciones extremas, que los golpearon, que incluso su hijo fue tratado como poco hombre y maricón, que se le negó el abrigo, que se le forzó a ponerse de pie, pese a las dificultades físicas que estaba sufriendo. Pero no solo eso, en la investigación se intenta probar además la denuncia sobre que se les había obligado a beber agua contaminada y comer carne cruda. Otros 41 conscriptos están con infecciones respiratorias, 7 fueron hospitalizados y 2 siguen graves. La situación es tan preocupante que se trasladó hasta Arica el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Edelstein, para establecer las condiciones en que se produjo la muerte de este joven conscripto al interior del regimiento Huamachuco y por qué sus compañeros están en la situación que están. Como dije, hay un sumario sobre responsabilidad administrativa, otro sumario respecto a que la muerte haya sido en función de su servicio, que es muy importante determinar eso porque eso tiene que ver con los beneficios. También se han pasado los antecedentes a la justicia militar, que también van a realizar su labor. ¿Qué posibilidad hay? Porque la madre señaló hoy que prefiere que esto se lleve a nivel, o sea, no a través de la Fiscalía Militar. Sí, no, legalmente lo que nos corresponde, no tenemos otra posibilidad. La situación es muy grave. Inmediatamente hace recordar lo que ocurrió en Antuco, con la muerte de 44 conscriptos en una marcha. En este caso, en Putre, en la zona de esta instrucción, las temperaturas son bajas, bajísimas, por tratarse de una zona altiplánica. A eso hay que sumar el factor de la altura, que hace aún más fatigoso cualquier esfuerzo físico. Si no se está aclimatado, el riesgo de un colapso aumenta exponencialmente. Luego, sobre la denuncia de consumo de agua contaminada y carne cruda, eso no amerita ningún tipo de análisis. Con un cuerpo debilitado por el frío y la fatiga, exponer el sistema inmunológico y digestivo a un cóctel bacterial es todo lo que no hay que hacer. Habrá que probar si eso ocurrió o no. De ser cierto, es gravísimo, porque incluso en condiciones óptimas, tampoco es recomendable beber agua sin hervir. En situaciones extremas, primero se filtra para eliminar sedimentos. Para esto te sirve tu propia ropa incluso. Y luego se hierve. Si esto no es posible, es más seguro beber tu orina o matar bacterias con el sol. Pero nunca, jamás beber el agua sin tratar. Es raro que un militar formado no sepa aquello o que lo omita. Por eso justamente hay una investigación en curso. Este es el general Rubén Castillo, comandante de la 6ª División del Ejército. Esto que ocurrió en la primera semana de entrenamiento posterior a una semana de aclimatación. La rigurosidad, la magnitud del entrenamiento, que en ese momento era básico, independiente de las condiciones en que se efectuó, nos lleva evidentemente a evaluar qué ocurrió, a buscar aquellas medidas que se adoptaron, como también a buscar experiencias y lecciones aprendidas. Acá podemos hacer un par de reflexiones. Lo primero es que se aclare qué ocurrió. Las familias denuncian tratos indebidos, golpizas y humillaciones. Luego de comprobarse responsabilidades, que las sanciones sean efectivas y no ocurra, por ejemplo, lo que pasó con el mayor Cereceda, el único condenado a pena carcelaria en el caso Antuco, que años después
fue recontratado por el ejército para dar charlas sobre conflictos internacionales. Una muestra de generosidad increíble. Y lo más complejo, ¿cuáles son las condiciones de formación de la oficialidad para evitar situaciones así? Los perfiles psicológicos, la toma de decisiones, el criterio, en fin, son múltiples factores, todos clave. No basta con que los papás puedan pagarles la carrera militar, se requiere mucho más, filtros más altos. Como ciudadano, uno también puede dudar sobre sus capacidades en caso de un ataque, por ejemplo. ¿Cómo podríamos sentirnos seguros con oficiales que ponen en riesgo a su propia tropa? Son muchas las preguntas, pocas las certezas, salvo que una de las consecuencias de esta fatídica marcha es irreversible. Un desastre, compadre. Lo siguiente que te voy a contar también es complejo. Hay quienes han elevado la discusión hacia conceptos como la igualdad ante la ley, incluso respecto de las bases democráticas de una sociedad medianamente racional, otros hacia el populismo directamente, y así, sumando y restando, terminamos en la discusión sobre una indicación que repone la justicia militar en el compendio además de las reglas del uso de la fuerza. Esto se tramitó en la semana en comisiones hasta su votación. Entre los puntos más relevantes o polémicos, se eliminó el uso diferenciado del uso de la fuerza para mujeres, niños y extranjeros. En simple, todos recibirían por igual una dosis de maderoterapia, si es que clasifican. Grave, un palo en la cabeza grave. Y si no, probablemente también como un hecho aislado. ¿O es muy puntúo eso? Ya bueno, si nos retan, lo borramos. Tú eres un periodista de izquierda sesgado. Pero eso ha pasado. Sigamos. Se repusieron los tribunales militares. Cuando está imputado, por ejemplo, un militar, un policía o un funcionario de la PDI, se establecen causales eximentes de responsabilidad penal. Es decir, cuando un policía o un militar en ejercicio de sus funciones cumple con las reglas y hace uso de la fuerza, queda exento de responsabilidad penal. Vamos a la discusión sobre la reposición de la justicia militar. Estos son la diputada del PC, Alejandra Plasencia, y el diputado de la UDI, Henry Leal. Que me parece que este artículo que se propone es absolutamente inadmisible por inconstitucional y porque además es iniciativa exclusiva del presidente, está fuera de las ideas matrices del mensaje y cambia las atribuciones de los tribunales. Por eso, presidente, voy a partir esta intervención diciendo que me sumo a la reserva de constitucionalidad que se ha hecho por parte de algunos diputados. También aprobamos que se sometan a los tribunales militares aquellos miembros de las Fuerzas Armadas o Carabineros cuando son imputados de un delito, para que sean juzgados por tribunales especializados. Y en cambio, cuando el imputado sea un civil por agredir, por ejemplo, militar, irá a la justicia ordinaria. El gobierno considera que es un error reponer la justicia militar. La ministra del Interior dice que esto constituye un retraso en el Estado de Derecho. Además, sumó un dato. De acuerdo a información oficial, los tribunales militares han tenido un número bajo de sentencias. Por ejemplo, solo en 24 casos se ha llegado a sentencias. De esos, hay 10 absoluciones y un sobreseimiento. Por esto, se anunció una reserva de constitucionalidad. Toda esta discusión se da además en medio de la tramitación de la ley antiterrorista y a una semana del asesinato de 3 carabineros en Cañete. Sobre este caso se levantó evidencia y se designó a un persecutor permanente en la zona. Este es el fiscal Roberto Garrido. No descartamos ninguna diligencia desde el momento en que se dispuso que asumiera la investigación de esta causa. Estamos trabajando, retomando el excelente trabajo que está realizando también la Fiscalía del Biobío, siguiendo esas mismas líneas y aportando con la experiencia que podemos tener desde la región de la Araucanía. Se ha levantado una cantidad importante de evidencias, se está trabajando en el análisis de las mismas desde el primer momento y dispuse que un fiscal del equipo investigador estuviera también permanentemente trabajando desde este lugar con el equipo de C9 que está a cargo de la indagatoria. En este crimen hay un detalle clave y súper preocupante. En medio de la discusión sobre facultades, la seguridad y todo aquello, no olvidemos que estos asesinatos ocurrieron en una zona bajo control militar, por el estado de excepción constitucional justamente. Hay un talón de Aquiles aquí, o quizás la pierna completa del héroe griego, desde un punto de vista de la seguridad en terreno. Si esto es obra del crimen organizado, el escenario cambia drásticamente. La cago. Antes de pasar a otros temas en materia judicial, 9 ex cadetes de Cobreloa, 2 de ellos integrantes del actual plantel profesional, fueron formalizados en el caso de violación grupal, un hecho ocurrido en el año 2021.
Este caso puede marcar un precedente importante en el país. Ya en los siguientes capítulos te voy a ir contando más. Es el primero en este tipo que termina con un proceso judicial. Dada la gravedad de los hechos, la familia de la denunciante espera que se sancione con dureza a los imputados. Lo siguiente que te voy a contar es algo más liviano, pero no sé qué tanto. Cuando éramos niños, comer, me gusta comer, porque grande quiero ser. Nos decían que comiéramos zapallo para tener las mejillas coloradas y además no estar tan flacos. Es que la rosácea y el sobrepeso no estaban en las listas de alerta. Se veía como una señal de salud. Estás sanito, te decía la abuela o el abuelo o alguna tía o incluso alguna vecina que te pellizcaba las mejillas. Había que comer y todo, entrada, fondo, ensalada y postre. Anda a pararte sin terminar la cazuela o el charquicán. Había que comerse todo lo que estaba en el plato, da igual si estaba ya frío. Cuando ando con hambre, me como una olla. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Por ahí nos acostumbramos a comer y comer harto. Y eso no siempre es sinónimo de nutrición. Según los datos de Junaev y el Mineduc, el 50% de los niños y niñas presenta sobrepeso, obesidad u obesidad severa, incluso aquí en Chile. La cifra se acerca a los niveles prepandemia y uno de los números más alarmantes de este mapa nutricional es que se comprueba malnutrición por exceso. En simple, comer más no es comer mejor. ¡Se quieren comer el mundo! La prevalencia del sobrepeso en quinto básico es preocupante. 3 de cada 5 estudiantes presentan malnutrición. Además, la obesidad severa afecta principalmente a los alumnos de prekinder y primero básico, con una prevalencia que supera el 8,5%. Ahora los problemas de alimentación también se reflejan en bajo peso, incluso en el retraso de las tallas respecto del año anterior. Esta es Camila Rubio, directora nacional de Junaev. Pero aún es más preocupante los retrasos en talla que tienen que ver con el crecimiento. Los niños y niñas de sectores más vulnerables tienen un 47% más de probabilidades de tener retraso en talla. ¿Qué significa eso? Que hoy día no hay un problema de la cantidad de la alimentación, sino del tipo de alimentación que estamos consumiendo. Es importante que este trabajo no solamente lo hagamos a través de las escuelas, sino que también de las familias, hacer un llamado al consumo de frutas, de verduras, de consumir agua. Y una última, el secretario general de la ONU, las Naciones Unidas, está en Chile y se reunió con el presidente Boric. Antonio Guterres insistió en la urgencia de que se respete el alto el fuego en Medio Oriente y que se logre un acuerdo entre Israel y Hamás. Esto dijo. Pero el hecho que estemos en América Latina no significa que debamos ignorar los trágicos acontecimientos que se desarrollan en otras partes del mundo. En particular, en relación con el conflicto de Gaza, he pedido sistemáticamente un alto al fuego humanitario urgente, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y un aumento masivo de la ayuda humanitaria. Desgraciadamente, eso no ha ocurrido todavía. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.